Podés compartir con nosotros la 99.9 en Facebook Live o en Periscope a través de nuestro propio canal, ¿no? En HD en FM 99.info. Muy bien. Jorge Castro, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bien, Encantado. bien, bien, muy bien. Gracias por haber accedido a dedicarnos unos minutos. Ayer lo escuchaba y me pareció interesante acompañar e ilustrar a nuestra audiencia con su análisis sobre este tema al respecto de la cuestión de las cuentas de Facebook y el potencial que esto tiene en términos de influir en el voto. Un tema que es prácticamente un tema de cabecera de debate en Estados Unidos desde la misma elección de Donald Trump, ¿no? En particular yo sigo... Así es, exactamente. Este, Bueno, mire, esto es la importancia de estas críticas que se realizan a Facebook es porque habría sido el principal canal para la propaganda rusa a favor del presidente Donald Trump, que en los Estados Unidos existe una corriente muy importante, sobre todo formada por los integrantes del Partido Demócrata, que sostienen que fue el factor decisivo en su triunfo, en el triunfo electoral que le permitió llegar a la presidencia de Estados Unidos en noviembre del año 2016. Una de las que plantea esta posición es la ex candidata de los demócratas a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton. Sí, yo sigo habitualmente el programa de Bill Maher, que en rigor en este año lo he abandonado un poco porque estoy aburrido, porque es el único tema que tienen, el de las fake news y la intrusión rusa, dejando casi a la ciudadanía norteamericana en un estado de lelos que se los puede llevar con un algoritmo de la nariz a votar lo que se quiera, ¿no? Una cosa bastante curiosa para la propia mirada como nación de ellos mismos, ¿no? Así es, efectivamente. Mira, hay dos dificultades con respecto a estas críticas que se realizan al papel de Facebook. Una es que, como la propia empresa ha aclarado, la propia Facebook, prácticamente la totalidad de los espacios de publicidad que se vendieron de Facebook y que permitieron la propaganda rusa, tuvieron lugar después del cierre del proceso electoral norteamericano. Esto es una vez que las elecciones ya habían concluido y por lo tanto la influencia rusa fue absolutamente ajena al proceso y al resultado electoral norteamericano que llevó a la presidencia de Estados Unidos a Donald Trump. Y la segunda que conviene tener presente es que en la campaña electoral norteamericana Donald Trump perdió en el voto popular. Claro. En el voto popular Hillary Clinton logró imponerse por una diferencia de más de 3 millones de votos, surgido fundamentalmente de los dos grandes estados de las costas del este y del oeste, California sobre el Pacífico y Nueva York sobre el Atlántico. En este sentido, la única influencia que puede tener este tipo de propaganda a través de Internet es en el caso de que en definitiva el voto popular hubiera favorecido a Donald Trump, y esto no es lo que ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es exactamente lo contrario. Donald Trump triunfó y llegó a la presidencia de Estados Unidos porque logró imponerse en los 4 estados industrializados principales del medio oeste: Ohio, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, en todos los cuales se impuso Barack Obama y el Partido Demócrata, tanto en las elecciones presidenciales del 2012 como en el 2008. La novedad acá, históricamente, es que en estos grandes estados industrializados del medio oeste, tradicionalmente favorables al Partido Demócrata, Donald Trump logró imponerse con el voto abrumador de los trabajadores industriales norteamericanos. Que son, digamos, la gran víctima estadounidense de la globalización, en definitiva. Así es. Es un tema poco visto o poco aceptado, ¿no? Porque en general, bueno, voy a hablar de los argentinos, pero creo que el mundo en general va a Estados Unidos y cree que Estados Unidos es la isla de Manhattan. No hablo ni siquiera de Nueva York, no hablo ni de Queens, ni del Bronx, la isla de Manhattan, o Miami, los parques de Florida, o algunos lugares de la costa californiana. Y hay en Estados Unidos que la globalización le ha pegado tan duro como a muchos de nuestros países, en definitiva, ¿no? Así es, efectivamente. ¿Cómo cree usted que
no sé, que se sale de esto, porque la verdad que todo gira alrededor de Trump, las batallas de Trump, el propio Trump que discute a través de Twitter en las redes, y no sé si no sé si no rebaja su propia posición política. En estos días está atravesando un literal infierno en su disputa con el FBI al respecto de este tema, donde hay, bueno, una prueba puesta en insistir, en demostrar que hubo una influencia rusa en esa elección, y donde estos datos que usted señala, que son datos objetivos, poco y nada se tienen en cuenta, ¿no? Mire, no cabe duda de que el presidente Donald Trump tiene la iniciativa política en los Estados Unidos. Él es el que establece los términos de la agenda pública norteamericana. El punto que hay que comprender es que el presidente Donald Trump, en el mes de diciembre del año pasado, sancionó el recorte de impuestos más grande de la historia norteamericana desde la época del presidente Ronald Reagan en la década del 80. Esto ha implicado una disminución del costo del capital del más del 30% y un aumento de los salarios reales, los salarios que efectivamente los trabajadores norteamericanos llevan a sus casas, de más de $4.000 en el año. Es en estas condiciones que Estados Unidos está experimentando en este momento un boom económico. La economía norteamericana ha crecido en los últimos 3 meses más del 4% anual. Y al mismo tiempo el nivel de empleo en Estados Unidos, la creación de puestos de trabajo, el último mes, el mes de febrero, fueron de 313.000 nuevos puestos de trabajo creados en ese mes. Lo que significa que en este momento la tasa de desocupación norteamericana es la más baja desde la década del 60. Claro. Eso es todo un dato, inclusive le diría poco citado en los propios medios norteamericanos, de lo que está pasando, que es algo que evidentemente la gente, obviamente, como dijo el general Perón, lo siente en su víscera más sensible, que es el bolsillo, ¿no? Bueno, claramente, esto es una preocupación en todas partes del mundo. El problema es el nivel de crecimiento económico, empleo, disminución de la inflación, y todo esto tiene que ver con el hecho de que el recorte de impuestos sancionado por Donald Trump y aprobado por el Congreso dominado por el Partido Republicano en sus 2 cámaras, ha implicado un impulso a la inversión verdaderamente extraordinario. Este año, solo en lo que se refiere a los capitales que las empresas norteamericanas tienen en el exterior, la UNTAD, el Organismo de Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo, señala que estima que 2.8 billones de los capitales que las empresas norteamericanas tienen en el exterior van a ser repatriadas a los Estados Unidos e impuestas fundamentalmente a la inversión con motivo de este recorte de impuestos que ha sancionado el gobierno de Donald Trump. Es un dato impresionante destinado a conmover la economía mundial, como ya la está conmoviendo, ¿no? Exactamente. Claro. Se trata de la mayor economía del mundo. El Producto Bruto norteamericano son 19 billones de dólares. Lo sigue el Producto Bruto de China, que tiene 13 billones de dólares. Estamos hablando de la mayor economía del mundo. Lo que sucede allí afecta al mundo en su conjunto. No, sin ninguna duda. Ahora, le cierro con esto. ¿Qué lectura tiene usted de la distancia inmensa que hay entre todo esto, son datos objetivos que usted ha señalado, y la permanente percepción mediática sobre todo, pero también de discurso político que dice que poco menos Trump está llevando a Estados Unidos a un abismo? Mire, la política es un ejercicio esencialmente pasional y de carácter partidario. Por lo tanto, no es extraño que haya estas distintas percepciones. La sociedad norteamericana es una sociedad profundamente dividida, fracturada. Los votantes de Donald Trump respaldan a Donald Trump ahora más que en el momento de la votación, hace 2 años. Mientras que los sectores que lo enfrentan, sobre todo del Partido Demócrata y de los medios de comunicación estadounidenses, tienen una posición de visceral rechazo al presidente norteamericano. Sí. Esta es la realidad de la situación política de Estados Unidos. Hoy, un país fracturado, enfrentado internamente, en donde el presidente toma la iniciativa, y esta iniciativa respaldada por la mitad del país, que fue el que la votó en las elecciones presidenciales de noviembre del 2016. Entonces, ¿usted diría que estas elecciones recientes, en donde hubo derrotas republicanas puntuales en algunos cargos, no serían indicativo de lo que pudiera ocurrir camino a la próxima elección en la que Trump se presente?
Mire, la próxima elección es una elección de medio término, va a tener lugar en noviembre de este año. Se producen cada 2 años en los Estados Unidos y tradicionalmente el partido de la oposición gana posiciones en las elecciones de medio término frente al partido en el gobierno. La novedad acá es el recorte de impuestos de Donald Trump, el crecimiento económico de los Estados Unidos, la virtual desaparición en términos de plena ocupación que no existe en este momento respecto al desempleo, y estos son datos que favorecen el posicionamiento del Partido Republicano y del propio Donald Trump, que ya se ha comprometido a encabezar la campaña electoral de los republicanos en estas elecciones de medio término. Bueno, será de seguirlo. Jorge, muchísimas gracias por el tiempo y la ilustración que nos ha dedicado. Que tenga una buena jornada. Hasta luego. Hasta luego, Jorge Castro.